Este programa es de tipo informativo y contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia B que, presenciado por niños, niñas y adolescentes, requieren la supervisión de sus madres, padres o responsables. Este es un programa de producción nacional. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Diálogo Jurídico, por acá por Falconía Televisión. En esta oportunidad contamos con el placer de tener a una persona bastante estimada por mi persona y un profesional intachable en materia del derecho, como lo es el doctor José Amalio Graterol. Hoy vamos a tener un tema bastante importante, como lo es la unión estable de hecho. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son las responsabilidades? Espero que esta conversación entre él y todos ustedes sea excelente y traiga frutos para cada uno de nosotros. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Un placer saludarlos a todos. Y bueno, vamos a tocar un tema que es un tema que le atañe a muchísima gente en el país. No es un tema novedoso en relación con la vida familiar de los venezolanos, que es el concubinato. Que siempre ha existido en Venezuela, y a veces yo me asombro que hay gente que dice, es que se ha puesto de moda el concubinato. No, en Venezuela siempre ha estado de moda el concubinato. Sí, tiene mucho tiempo, hay muchas historias. Aquí en Paraguaná podemos observar varios casos muy reconocidos en ese acto. Doctor, ese concubinato o unión estable de hecho, como se conoce a nivel jurídico, ¿cuál es la definición técnica o la definición que podamos darle para que las personas, los que no conocen o no saben con qué se come, que sepan sobre eso? Se trata de la unión que mantienen un hombre y una mujer, un solo hombre y una sola mujer. Hago esta salvedad para que estemos claros que concubinato solamente puede existir entre un hombre y una mujer. No puede ser entre varios hombres y varias mujeres, o entre un hombre y varias mujeres, que pudiera ser una visión que tuvieran algunas personas al respecto, con ánimo de constituir una familia. En este sentido, la definición ha sido muy extensa. Es la gente que comparte casa, comida y lecho. Exactamente. Y entonces son personas que viven juntas. Como dice la gente del pueblo, se metieron a vivir juntos. Exactamente. Eso y se ve bastante en la actualidad. En la actualidad y antes, desde que llegaron los españoles a Venezuela, se ve el concubinato en Venezuela. Hay personas que le tienen miedo a lo que es el matrimonio, a firmar, pero ahora el Estado venezolano desde hace mucho tiempo ha legislado en favor de esta unión, dándole deberes y derechos también, como si fuera un matrimonio por una parte, ¿no? De esta manera, el doctor especialista en esta área nos va a indicar cuáles son, en este caso, cuáles son los deberes que hay que tener en base al... Bueno, fíjate que lo primero que define es el Código Civil de 1942, que habla de cuando existe un concubinato entre un hombre y una mujer, y ésta contribuya a la formación del patrimonio, entonces tiene derecho a ejercer una acción de partición y actuar en consecuencia siendo dueña de la mitad. Se estableció en el Código de 1942. Ese Código de 1942, aun cuando fue un avance, tenía la rémora de que se decía que la mujer tenía que haber contribuido al patrimonio, a la formación del patrimonio. Pero hubo una sentencia que incluso yo no debo calificarla de poética, en el año 1953, en la cual la Corte Federal y de Casación, que allí se llamaba la Corte Suprema de Justicia en aquella época, hoy Tribunal Supremo de Justicia, establece que esa contribución de la mujer no necesariamente tiene que ser en el ámbito estrictamente económico, sino que se hace una reflexión en la sentencia. ¿Quién contribuye más al patrimonio familiar si la mujer que pega botones, cuida la fiebre de los niños, atiende la casa, hace la lavandería de la ropa, o el hombre que en aquella época era así, está en la pulpería o atendiendo la hacienda? ¿Cuál de los dos contribuye más a la formación del patrimonio? Porque ese hombre no pudiera formar el patrimonio si no estuviera esa mujer pendiente de los hijos, pendiente de la marcha del hogar.
Y recientemente, pues, en el gobierno del presidente Chávez, hubo un intento de establecer definitivamente el trabajo del hogar como un trabajo remunerado, porque es un trabajo que evidentemente el trabajo que desempeña la mujer es un trabajo que vale muchísimo, porque desconocer eso es simplemente actuar contra lo que es una realidad social. Claro. Vale muchísimo de trabajo. Entonces el Tribunal la Corte Federal de Casación en aquella época decidió que bastaba con que vivieran juntos para que eso fuera así. Posteriormente, en el Código de 1982, que es uno de los códigos más progresistas en materia de familia que ha habido en Venezuela, se estableció que bastaba aprobar el concubinato, para que entonces pudiera la mujer optar a ser dueña de la mitad del patrimonio de la persona que vivía con ella. Entonces, y se eliminó también que fuera solo la mujer. Tanto el hombre como la mujer pasan a ser concubinos y los dos tienen derecho a la participación en el patrimonio común. Eso es verdad, porque en los tiempos modernos vemos también que hay mujeres que trabajan y hombres que no. Hay ejemplos de que hay amigos que ellos, lamentándolo mucho, no pueden trabajar y tienen que cuidar a sus hijos y hacer los labores del hogar. Entonces, obviamente, en ese punto es la mujer quien provee el dinero a la vivienda, en este caso a la familia, pues, como tal. Entonces, eso es parte de lo que es la evolución de los tiempos, ¿no? En este punto. No solo la evolución de los tiempos, sino que también, yo soy profesor en UDEFA, yo les puedo decir a ustedes que las muchachas estudiantes tienen hasta 2 y 3 puntos como grupo por encima del promedio de los varones. O sea que los varones hemos ido perdiendo, incluso dentro del ámbito jurídico y en otros ámbitos, en medicina, hemos ido perdiendo nuestra preeminencia y las mujeres son excelentes profesionales en Venezuela. Pero me gustaría remontarme un poquito al pasado. Perfecto, doctor. Porque en Venezuela el 70% de los niños que nacen son hijos de uniones no matrimoniales. Imagínate. 70%. Entonces estamos hablando de un tema que atañe a muchas familias. Mucha de la gente que nos está oyendo en este momento viven en una unión concubinaria. Eso, desde el punto de vista social en Venezuela, es ampliamente aceptado. Lo que pasa es que lo que no se quiere aceptar es que la mujer tenga participación en el patrimonio. Y la gran evolución que hubo en la Constitución del año 1999 fue en el artículo 77 de la misma, que se estableció que la unión estable de hecho entre un hombre y una mujer, vuelvo y repito, tiene los mismos efectos que el matrimonio. Al establecer que eso tiene los mismos efectos que el matrimonio, prácticamente se sitúa el concubinato dentro de una forma casi matrimonial en Venezuela. Miren, excelente el tema, profesor. Vamos a una pausa, queridos amigos, no se muevan de sus televisores. Nos vemos dentro de un ratito, vamos a compromisos comerciales. Estás en Diálogo Jurídico. Inicio de espacio publicitario. Llega a la tienda con un nuevo concepto. Para ellas tenemos todo lo relacionado con el área de mercería, hilos, agujas, cintas, botones, cierres, bandejas DMC y todo lo relacionado para bordados en puntos de cruz. Para ellos, en su área de tecnología, forros, carcasas, protectores de pantalla, cargadores, todo lo relacionado con teléfonos de alta tecnología, servicio técnico certificado, todo sin ir al centro. Estamos ubicados en el Centro Comercial Ciudad del Viento, local PA 42. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Fin de espacio publicitario.
Buenas noches, amigos. Nuevamente en tu programa Diálogo Jurídico, el doctor José Amalio Graterol. Doctor, tenemos un punto importante que hablar sobre la evolución de las leyes en materia del concubinato. Bueno, es un punto muy importante. Fíjate que Venezuela ha tenido una gran evolución. Código del 22, Código de 1942, Código de 1982, donde no le puso ninguna condición a ninguno de los participantes en el concubinato para que existiera la comunidad patrimonial. Y ese código del 1982, que los jóvenes lo ven como muy normal, fue un código que fue después de una gran batalla que libraron muchas mujeres en este país, porque en Venezuela había antes hijos de todo tipo, hijos naturales, hijos ilegítimos, hijos reconocidos, hijos legítimos, hijos adulterinos. En Venezuela en 1982 se abolió esa clasificación y estableció que todos los hijos legalmente reconocidos eran iguales. Inclusive los hijos adoptivos pasaron a ser iguales. Lo que pasa es que por primera vez el legislador admitió lo que es una realidad social. Venezuela es un país de concubinato. En Venezuela la gente vive en concubinato, la mayoría de la población. Esto haríamos un largo programa si entramos a remontarnos a Antonio Guzmán Blanco, que estableció el registro civil en Venezuela como un sistema revolucionario en la época, en el siglo XIX, porque fue el primer estado de Hispanoamérica que estableció el registro civil, mientras que todos los demás conservaron el registro eclesiástico. Y en el registro eclesiástico había una seria discriminación hacia los hijos que no venían del matrimonio. Inclusive yo tuve la oportunidad de leer una partida de nacimiento, un acta de nacimiento, de bautismo, perdón, de un niño, hijo del mariscal Antonio José de Sucre, que decía hijo bastardo del mariscal Antonio José de Sucre. Eso se acabó en Venezuela, se abolió en el año 1982 y se estableció una gran revolución social. Sin embargo, la Constitución de 1999 acogió el criterio de que hubiera los mismos efectos que en el matrimonio para quienes tuvieran una unión estable de hecho. Para ello se estableció que debía elaborarse una ley que debía ser aprobada por la Asamblea Nacional, hecho que hasta ahora no ha ocurrido. Imagínate. Desde 1999 hasta 2014 no ha ocurrido esa ley. Yo tengo la satisfacción de haber contribuido porque en el año 2002 se le encargó a la Comisión de Familia y Juventud de la Asamblea Nacional la elaboración de un proyecto de ley. Se elaboró el proyecto de ley, pero frente a ese proyecto de ley que establecía una serie de normas bastante flexibles para el establecimiento de las uniones estables de hecho, empezaron a aparecer los supuestos revolucionarios sociales, los que decían que un concubinato debía ser de 15 días en adelante era un concubinato, los que decían que debía haber el reconocimiento a las uniones estables de hecho entre gays y lesbianas, los que decían que eso era inaudito, que no se podía dar reconocimiento al concubinato igual que un matrimonio, y eso se paralizó en la Asamblea Nacional. Imagínate. Y ante esa alternativa, el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional vino a establecer normas de carácter legislativo para suplir la ausencia de la ley. Pero en esa norma de carácter legislativo para suplir la ausencia de la ley, yo observo, a reserva del criterio de lo demás, que se establecieron una serie de bemoles, una serie de obstáculos básicamente a la mujer. Primero se estableció que debía demandarse mediante una acción mero declarativa. Es decir, para poder partir los bienes hacía falta dos juicios. Uno mediante el cual se establecía la existencia del concubinato y otro mediante el cual se establecía la partición. Imagínate, más burocracia. Más burocracia judicial. Exactamente. Que afortunadamente el Tribunal Supremo de Justicia parece que ahora la va a abolir colocando todos los procesos judiciales civiles en forma oral. Estuvimos, días recientes hubo esos cambios, como se están comentando por allá, y que vendrían a mejorar todo lo que tiene que ver con esa burocracia judicial que tanto hemos hablado. Los venezolanos siempre hemos tenido burocracias judiciales y burocracias legislativas. Esta es una constitución programática, igual que la de 1961. La de 1961, que ha sido la que más ha durado en toda la historia de Venezuela, murió o fue eliminada sin haberse hecho todo el cuerpo de leyes que ordenó. Y la actual Constitución de 1999 no ha hecho ni siquiera la cuarta parte del cuerpo de leyes que ordenó. Imagínate. Recordamos las redes sociales, profesor. Este es un programa completamente en vivo. ¿Okay? El Twitter, @DeJurídicoTV.
@djuridicotv. Y si lo quieres hacer vía telefónica, comunícate al 0424-644-0629. Profesor, importantísimo. Entonces ya vimos ya qué es la definición, cuál es el origen, la parte legal de esta unión, ¿verdad? Y ahora bien, ¿cuál sería el procedimiento? Si algún compañero, como el amigo camarógrafo ya que nos está viendo, dice que quiere ponerse a vivir con su novia, pues, con una de las tantas, pues tiene como 5. Pero es una de las cosas que yo rechazo en este país, que todos nos sentimos muy orgullosos de tener 5 o 6 mujeres. Yo vivo con una sola y estoy comprometidísimo, porque eso es un problema de vivir con una mujer. Bueno, imagínate, él Mientras que tiene se ponga a 5. vivir con 5 o 6. El camarógrafo que tenemos ahí atrás tiene vuelve 5 loco. y el otro que está por aquel lado escondido tiene como 3. Pero fíjense ustedes, aparte de los chistes, lo que significa en Venezuela que más del 70% de los niños que nacen de uniones no matrimoniales y que no exista una absoluta seguridad social para esos niños que nacen, que no exista una absoluta seguridad social para las madres de esos niños. Somos unos descuidados con nuestras familias. Sinceramente. Simplemente. Porque no es posible que la Asamblea Nacional haya legislado cosas insólitas. Ley contra la discriminación racial. Ley que no es que yo la rechace porque esté de acuerdo con la discriminación racial, sino que no era necesario en Venezuela. Si Venezuela es el único país del mundo donde cuando nace un niño, la gente pregunta de qué color nació. Imagínate. Eso es una de las cosas que yo no entiendo por qué tenían que venirnos a imponer una ley contra la discriminación racial. Pongo una ley contra la discriminación a las mujeres y a los niños que nacen en uniones no matrimoniales. Exactamente. Eso es lo que vale la pena hacer. La evolución. Vamos hacia atrás. Vamos a una revolución familiar en este país. Si, mire, se eliminarían muchos los delitos y muchos de los problemas que se presentan con los menores si los padres, sexo masculino, y así asumo la responsabilidad de decirlo, se ocuparan más de los hijos. Porque real y efectivamente estamos viviendo en Venezuela un matriarcado. Las mujeres son abandonadas por los hombres. Y si observamos nosotros todo el planteamiento de carácter social que hay en Venezuela, es increíble la cantidad de niños abandonados por los padres. Si hiciéramos una encuesta, ¿por qué no hacen una encuesta todas esas interlaces y todas esas empresas que hacen encuestas para ver cómo va el pulso de la política? A ver cuántas familias han sido abandonadas en este país. Pues esos son los problemas sociales que tenemos que atacar. Los países para desarrollarse primero que todo tienen que tener una sociedad estable, seria y perfectible. La familia por delante. Por delante. Antes que todo. Profesor, por acá nos escriben del Twitter, sus alumnos de ULAI, de la Universidad de Falcón, me dice por acá Reinaldo, específicamente, le da las felicitaciones por estar acá y bueno, y nos recuerda que usted es director del Centro de Estudios Jurídicos y Políticos Pedro José Arcaya. Profesor, o sea, tenemos un invitado VIP, como lo dije al comienzo. Centro que viene a traer nuevas propuestas para acá, para la península. Muchísimas propuestas, entre ellas la fundamental que tenemos en este momento es que nuestra Facultad de Derecho sea una de las principales facultades de Derecho del país. Eso es lo que nosotros queremos. Y yo les quiero hacer un llamado a los falconianos de que dejemos de tanta timidez de los falconianos. Nosotros hemos tenido eminentes médicos graduados en otras universidades, eminentes ingenieros graduados en otras universidades, eminentes abogados graduados en otras universidades. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí en el estado de Falcón, como ya comienza a hacer los médicos de la UNEF, los ingenieros de la UNEF, los ingenieros de UDEFA ya son muy buenos también? Vamos a colocarnos al frente, a asumir una posición vanguardista en materia jurídica. ¿Por qué no? Claro que lo podemos hacer. Y esa es una de las metas del Centro de Estudios Jurídicos y Políticos, doctor Pedro Manuel Arcaya, que funciona en la Universidad de Falcón. Buenísimo. Por acá otra pregunta que nos hacen vía Twitter, @djuridicotv, dice, ¿cómo es la partición de los bienes cuando se acaba el concubinato? Cuando se acaba el concubinato, la partición de los bienes tiene dos vías. Si ha sido registrado el concubinato, que se lleva al registro civil, porque la ley orgánica del registro civil permite registrar un concubinato, se acabó aquello de las hojitas que daban en los centros comunales y en las facturas civiles. Fulano de tal y fulano de tal son concubinos y eso no tenía más ninguna otra intención que poder pedir un préstamo juntos por una casa. Exactamente. Eso era lo que tenía. Pero ahora se va al registro civil. Si están registrados en el registro civil, basta con que uno de los dos participe la cesación del concubinato para que ambos puedan participar en la partición de los bienes. O el que no esté de acuerdo pueda demandar la partición de bienes, porque el artículo 768 del Código Civil dice que nadie está obligado a permanecer en comunidad. Y la otra vía es, yo lo llamo el Himalaya que estableció el Tribunal Supremo de Justicia, que es obtener la mero declarativa de que existía un concubinato y partiendo la mero declarativa, entonces poder demandar la partición. Eso
de acuerdo con el código actual, puede durar entre 5 y 6 años. Imagínate. O sea En que 5 o 6 años puede pasar cualquier cosa. Y la reticencia de algunos jueces a dictar medidas preventivas en favor de la mujer es colosal. Es colosal la resistencia que tienen muchos jueces para dictar medidas a favor de la mujer. Bueno, y con los famosos retardos procesales, imagínate. Ahora, si de por sí eso trae en consecuencia esos retrasos que existían, ahora pueden ser muchos más. Yo creo hay que apostar a que esto va a cambiar, doctor. Claro que va a Tiene cambiar. que cambiar porque para que tengamos un mejor país tenemos que ponerle corazón todo. Los países evolucionan. Mira, eso de la oralidad civil me parece a mí una de las cosas mejores que pueda pasar. Yo recuerdo cuando se hizo la ley orgánica procesal del trabajo, había gente que tenía mucho miedo con esa ley, por razones políticas, por razones de cualquier tipo. Y casi el 60% de los juicios que estaban vigentes en el momento que se aprobó la ley se arreglaron en el primer año. Imagínate. Doctor, una pausa porque vamos a compromisos comerciales. Recordamos las redes sociales, @dejuridicotv y los números de teléfono 0424-644-0629. Nos vemos en un ratico. Inicio de espacio publicitario. Llega a la tienda con un nuevo concepto. Para ellas tenemos todo lo relacionado con el área de mercería: hilos, agujas, cintas, botones, cierres, bandejas DMC y todo lo relacionado para bordados en puntos de cruz. Para ellos, en su área de tecnología, forros, carcasas, protectores de pantalla, cargadores, todo lo relacionado con teléfonos de alta tecnología, servicio técnico certificado, todo sin ir al centro. Estamos ubicados en el Centro Comercial Ciudad del Viento, local PA 42. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Fin de espacio publicitario. Nuevamente, amigos, aquí en tu programa Diálogo Jurídico en Falconía Televisión. En este caso, el invitado de altura, el doctor José Amalio Graterol. Y bueno, compartiendo con mi persona, doctor Harold Guerrero. Doctor José Amalio, quedamos en un punto bastante importante que usted me estaba explicando, que era la evolución, en este caso, de lo que es este proceso de concubinato. Y nos hablaban en el bloque anterior, era la intención que debe existir por parte de las personas para que podamos mejorar el país. En ese punto, usted está dando un tema, pero por cuestiones de tiempo tuvimos que cortar en ese pedacito. Mira, hay una cosa que para mí es clara. Si no ponemos a la familia en primer término, una sociedad no tiene capacidad para perfeccionarse. Porque el niño desde que nace en una familia. Entonces, si usted va a tener una familia disuelta desde que nace, o si va a tener padres irresponsables que se olvidan de los hijos, o si hacemos lo que muchas veces hacemos, que es que se tienen hijos por todas partes, parece que fuéramos una suerte de sementales que andamos por el medio de la calle viendo a ver qué hijos se pueden tener. No, los hijos son una responsabilidad muy grande. Exactamente. Un hijo, una hija es una responsabilidad tremenda. Hay que ver la cantidad de problemas que se resolverían en la sociedad venezolana si legislativamente y judicialmente nos ocupamos
de favorecer a la familia venezolana. La LOMNA ha sido un gran avance. Mire, y la LOMNA ha traído como consecuencia cosas realmente prácticas, como algo que vamos a plantear en los próximos días en UDEFA para estudiarlo, que ya se está practicando en Venezuela, que es el divorcio remedio, que es cuando una pareja no puede congeniar y está causándole daño a los niños, el juez, al percatarse de esa situación, puede ordenar el divorcio remedio, que es para ponerle un remedio a la situación en la cual están los niños. Importante saber ese punto. Bueno, estaremos invitándolo a futuros programas para hablar sobre ese tema. Por acá nos escribieron vía telefónica, doctor, ¿cuáles son los pasos para aquellos que se quieran legalizar como concubino? El paso más fácil de todo es ir al registro civil y decir, fulano y fulana, estamos viviendo un concubinato de tal fecha y queremos que eso quede registrado. La otra vía que establece la propia ley orgánica del registro civil es la vía judicial, que uno de los dos demande. Y esa sí es la vía, eso como decía yo, el recurso del Himalaya, hay que subir totalmente una cantidad de puntos. Pero esos son los dos pasos que hay. Perfecto, buenísimo. Yo aconsejo seriamente a quienes vivan en el concubinato registrarlo, porque es lo más lógico, es lo más sólido. O que asistan al registro civil para casarse. Muchos dicen, no, la demostración de que nosotros somos concubinos, ahí están nuestros muchachos, tienen 5 y tienen 10 años, sí, pero tienes que de verdad formalizarlo, es la recomendación que le damos por acá por diálogo jurídico, y es una forma completa, o es un acto totalmente gratuito. Evidentemente gratuito. Y otra cosa, por ejemplo, eso que los niños tienen 5 y 10 años, yo tuve un caso en el cual estamos reclamando una partición de bienes concubinarios, en la cual el esposo dijo que eso había sido por actos sexuales esporádicos que habían tenido ellos dos y tenían 3 hijos. Imagínate, o sea, por obra y gracia del Espíritu Santo. Una puntería tremenda, ¿no? ¿Ah? De 3-3. De 3-3. Como diré en la parte de béisbol. Sí, señor. Bueno, como dice el doctor, de lo bueno muy poco, lamentándolo mucho, ya estamos llegando al final del programa. De verdad, agradecido de su participación el día de hoy. Están las puertas abiertas de diálogo jurídico, ¿ok? Para lo que podamos ayudarles a ese centro de estudios jurídicos y políticos Pedro José Arcaya. Y personalmente estamos a su orden, doctor. Esta ventana, nuevamente, doctor, de su número de teléfono, cosa que si ahí tenemos amigos que tienen problemas a nivel de concubinato, bueno, tenemos qué mejor especialista que el doctor acá. Bueno, pero sobre todo para ayudar a la familia, 0414-102-2102. Y muy agradecido por haber estado en este programa que venimos a hablar de técnica jurídica. De derecho en un lenguaje sencillo. Recuerda, amigos, nos ves por acá en vivo los días miércoles, ¿okay? A las 9:30 de la noche. Las repeticiones los días sábados al mediodía y los jueves a las 2 de la tarde, si más no me equivoco. De verdad, un placer para mí estar con ustedes. Se me cuidan, por favor. Nos vemos la próxima semana.